Buenos días con cada uno de los presentes. Bienvenido a un día más de clase del módulo de digitación de texto y al CEPRO El Porvenir. Soy el docente David Garay Avendaño y vamos a desarrollar un tema muy interesante para poder diferenciar sobre nuestros procesos de aprendizaje que lo estamos realizando en clase por clase, es decir, por los días que queda, que es lunes, miércoles y viernes. Muy bien, empecemos. Pero antes de ello, ¿sí? Podemos ver esta imagen. Esta imagen nos podemos recordar que habíamos hecho un poco de la clase anterior. Dentro de estas características que habíamos usado lo que es la carpeta, ¿verdad? Dentro de la carpeta, tú podrías crear otra carpeta, algún tipo de archivo. Si hemos dicho que esa es una carpeta, la pregunta es para ustedes saber de lo que está presente. ¿Qué podemos llamar por carpeta? Cuando te dice, ¿qué es una carpeta? Te dicen para ti. ¿Qué puedes decir? ¿Sí? A ver, ¿qué podemos decir? Podemos hacerlo por el chat o si no, por activando nuestro micrófono. Como un folder o un cuaderno donde se guarda algo, Ya, muy información. bien. Ya, muy, Profesor, ¿podría decirse que es un conjunto de archivos o algo así donde guardamos? muy bien, ya. Y por el chat hay un mensaje, creo. Ah, muy bien, dice ya, exacto, ¿no? Dentro de ello, si bien en una definición exacta de carpeta, no hay, más que todo, ¿no? Hay conceptos de diferentes perspectivas que cada uno de nosotros podemos tenerlos, ¿verdad? Dentro de ello, ¿no? Se puede decir un tipo de archivo, muy bien, o un tipo de, viene de carpeta, viene de file, viene también de un folder, como un tipo de folder, ¿verdad? Donde tú puedes estar almacenando tipos de archivo, ya sea de música, ya sea de audio, otra misma carpeta dentro de ello, ¿no? Cada uno de ellos. Pero si te habrás preguntado cada uno de estos, también habíamos dicho en la clase anterior, que es algo muy importante. ¿Qué tanto podré yo almacenar dentro de una carpeta? Ese ese es el que hoy día vamos a poder y vamos a tener que saber diferenciar. ¿Qué tanto tiene almacenado mi carpeta? ¿Será demasiado o muy poco de repente para enviarlo, no? O cuando estoy viendo un tipo de archivo, ya sea no solamente carpeta, otros programas que vamos a utilizar, también, ¿no? Necesariamente cada uno de ellos lo vamos a poder, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a poder ver? ¿Qué tanto tiene un peso, ¿no? Ese peso, ¿cómo se mide cada uno de ellos? Muy bien, seguimos. Dentro de ello, además, podemos observar estas imágenes. Estas imágenes, como has podido observar, ¿sí? Podemos observar y puedes reconocer diferentes elementos que de repente hemos visto parte del hardware, ¿verdad? Hemos dicho que una computadora se divide en hardware, parte física, software, parte lógica, es decir, los programas. Muy bien, ¿no? Dentro de ellos, cada uno de ellos. Ah, muy bien. Entonces, el hardware, habíamos dicho que era cualquier dispositivo electrónico que tú podías ingresar, sacar información. Como puedes observar, cada uno de ellos puedes observarlo, ¿no? O reconocerlo, ¿no? Ya sea desde antes que comenzó de repente un disquete, podemos decirlo, ¿verdad? Como medio de interacción, si bien de repente algunos lo conocerán, de repente algunos no lo utilizarán, ¿sí? De repente es un dispositivo donde yo podía almacenar información. Ahora necesariamente, ¿no? Lo que es los CD, DVD, entre otros, ¿qué? O las memorias externas, ¿verdad? Dentro de ello que pudiera. Pero esos son dispositivos electrónicos que yo lo podía movilizar también mediante los famosos USB, ¿verdad? Pero además, toda computadora tenía, o tu laptop tiene un disco duro, es decir, un dispositivo también electrónico que está dentro de tu computador, correcto, la cual que cuando tú guardas cualquier archivo, muy bien, se almacena en ese espacio. Ah, ya, muy bien, profesor. Y este también, otro tipo de disco duro sólido, que eso también lo vamos a ver. Sí, muy bien. Mejor dicho, ahora hay que tener en cuenta, hay dos tipos de ya, discos duros que están dentro de la computadora. Se puede decir el disco duro, ¿ya? Disco duro, disco duro convencional, el rígido,
y el disco duro sólido, un poquito para decirle, ¿y qué cosa? Cada uno de diferencia es la velocidad, y ahora normalmente todas las computadoras están saliendo con disco duro sólido, aunque está un poquito más carito, ¿no? Muy bien, pero todo eso se han almacenado. Pero profesor, y cuando yo envío de repente a mi correo o a Google Drive o lo que tú haces al Classroom que hemos usado, ¿dónde se almacenará? ¿En un espacio? Sí, todo ello se le dice la nube virtual, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un lugar en el Internet donde se almacena la información, ¿no? Cuando tú has subido, te has tratado de subir en el Classroom, es parte de la nube, ¿sí? Se almacena de forma digital. Muy bien. Además, de repente, algunos lo que tienen el Google Drive o iCloud, que algunos de tus compañeras tienen el Mac OS, ¿verdad? O el Apple dentro de ello también es el que se almacena. Cada uno tiene un tipo de almacenamiento. Muy bien. De las imágenes anteriormente mostradas y ahora, por eso lo que hoy día vamos a ver, la clasificación de las unidades de almacenamiento. Te preguntarás, ¿y de qué será necesario Pro- saber? ¿Hasta ahí alguna consulta? Profesor, ¿usted puede retroceder la imagen, por favor? Muy bien. Ya, ahí donde dice usted la nube, Ujú. ¿qué es la nube y en qué parte del teclado o en qué parte del escritorio está y cómo está? Si podría explicarme, Ah, por ya, favor. muy bien, ya. Gracias. Exacto. Justito es una parte de la clase, ¿ya? No te preocupes, vamos a adelantar un poquito. A ver. Muy bien. Si bien tenemos dispositivos electrónicos, lo que está alrededor, también hay dispositivos, se puede decir online. Es decir, tú subes un archivo, envías un archivo a tu correo, ¿no? Entonces, se almacena en la nube. Y te preguntarás, ¿qué cosa es la nube? La nube es una palabra metafóricamente, es decir, ¿no? Es un lugar donde se almacena información. Es decir, no sé si de repente te habrás preguntado, cuando tú estás subiendo tu correo, muy bien, yo le he enviado o me he enviado a mi correo, muy bien, ¿ya? Tú dices, está en mi correo, pero ¿y el correo dónde está? No sé si te habrás preguntado, ¿dónde se almacena? Tú dices en Internet, pero te digo, ¿dónde está en Internet? Entonces hay que tener en cuenta. Estas empresas, la que puede ser Google Drive, la que ves en el medio, correcto, estas empresas dentro de ello, todo ello conforma o se le dicen nube virtual, es decir, ¿no? Un lugar en el Internet donde se almacena, pero verdaderamente se almacena dice, en Internet, porque hablamos de Internet de manera general. ¿Sí? En total, estas empresas, que son una de las conocidas, la que puedes observar, la que vamos a detallar más adelante, dentro de estas empresas necesariamente tienen una super computadora, se puede decir, o un dispositivo grande donde se almacena. Es decir, yo subo a mi correo, ya muy bien, tú sabes que la subí a tu correo, y directamente al internet le envía a un computadora gigante, ahora se le dice servidor, ya una computadora gigante se puede decir, donde tienen almacenamiento muy grande. ¿Ya? Es decir, yo subo de repente un video a YouTube, muy bien, se almacena en la nube. ¿Qué quiere decir en Internet? Se almacena en un lugar específico, normalmente las empresas son norteamericanas, ya en una supercomputadora que se almacena ahí. Y cada vez que yo lo necesite, de manera de Internet, es decir, de manera online, yo puedo extraer mi información, ¿ya? Pero necesariamente, entonces, cada uno de ellas, la que ves en el medio, pertenece a la nube virtual, mejor dicho, ¿no? Se puede decir la nube virtual o cloud computing, de repente lo que sea un poquito más de inglés, ¿no? Son lugares donde tú puedes almacenar información de manera gratuita y también hay de forma de pago, ¿sí? Y eso también es parte de un tipo de unidades de almacenamiento. Muy bien. ¿Y cómo se clasificarán cada uno de ellas, no? El almacenamiento, muy bien, como habíamos dicho, ¿no? Es donde se utilizamos para grabar datos de cualquier tipo, ya sea carpeta, archivos, entre otros, cada uno de estas características, ¿no? Muy bien. Cada uno de ellos, la que has podido observar y ahora, pertenecen a un tipo de almacenamiento. Es decir, que cada uno guarda información y tú lo puedes trasladar, ¿no? Información muy valiosa. Pero todas estas informaciones se dividen o se subdividen en capacidad. ¿Qué quiere decir? ¿Ya?
es, mejor dicho, el peso que cada dispositivo tiene para almacenar. Todos los dispositivos electrónicos, de repente habrás escuchado, ¿no? O antes que eran más los USB, ¿no? Necesariamente dice, ya muy bien. Cuando has comprado tu USB, siempre le has preguntado, ¿no? Dame un USB, le dice, y el señor dice, ¿no? ¿De cuándo quieres? ¿De 4 gigas, 5 gigas? De repente habrás escuchado mucho la palabra giga, ¿no? Giga, giga, giga. Muy bien. Entonces, muy bien. Giga o GB, la que puedes observar, pertenecen a lo que es gigabyte, ¿ya? Viene a lo que es gigabyte. Muy bien, gigabyte. Ya, entonces, también hay anteriormente lo que han usado UCB, normalmente eran en megabyte o MB, cada uno de esas características. En total, hay que saber reconocer cuándo. Normalmente giga, porque normalmente su palabra completa es gigabyte. O llamado GB, ¿no? Muy bien. Megabyte o llamado MB. Es decir, a mayor medida, ¿ya? Es decir, hasta ahora dispositivos electrónicos, normalmente hay discos duros con terabyte de repente, que llamado TB. Y te preguntarás, terabyte, gigabyte, de repente, ¿a qué significará cada uno de ellos, no? ¿Cómo puedo yo identificar qué tanto tiene? Normalmente las USB tienen gigabyte, ¿sí? Normalmente tienen los gigabyte, normalmente, de repente. Y te preguntarás, ¿cuánto vale un gigabyte? Ya, un gigabyte, según su equivalencia, vale 1024 MB. ¿Y MB qué cosa era? Megabyte. Si puedes observar, es 1024, ¿qué cosa? Una nomenclatura anterior. ¿Y cuánto vale? Te preguntarás, ¿ve? Un megabyte vale 1024, lo mismo, ¿ve? 1024 KB. ¿Y KB qué significa? ¿Ve? Kilobyte, muy bien. Ya, entonces te preguntarás, ¿no? Por eso que si tú tienes tu USB de repente de 4 gigas, ¿sí? De 4 gigas, si un giga de repente, ¿no? Vale, un giga vale, dice, 1024 MB, que es megabyte, en total, entonces lo que debemos de multiplicar, ¿verdad? 1024 por 4, porque me está diciendo que vale 4 gigas, ¿no? Mi USB que me compra, entonces vale 4096 MB, megabyte. Ya, entonces cada uno de ellos o cada simbología que tú te compres, dispositivo electrónico, ya sea gigabyte, terabyte, entre otros, cada uno va a tener esta simbología, ya sea GB, TB, MB, KB. ¿Sí? Y profesor, ¿y por qué no ha llegado de repente KB? Muy bien, si bien cada vez comenzó siempre por más pequeño, como puedes observar, ¿sí? Lo más usado ahora son los gigabytes y hay computadoras que tienen terabyte, es decir, TB. Entonces, profesor, usted me puedo decir que un terabyte vale 1024, ¿qué? GB. ¿Qué cosa la anterior? Gigabyte. Ya. Pero 1024 gigabyte, ¿cuánto vale dice, en bits? ¿Ya? Que es la mínima, ¿ya? Bits, que viene a ser de B. ¿Cuánto vale? Vale, bueno, acá 366 más de 1 billón. ¿Qué cosa? De bytes, ¿no? Pero, profesor, ¿y esta nomenclatura, lo último, debo recordarme? No. Lo principal mínimo que tú debes recordar y debes de dominar es 1. Ya. Mi profesor me dijo que yo me he comprado mi USB de 8 gigabytes. Muy bien, ¿no? De 8 gigabytes, correcto. ¿Qué significa? GB, muy bien, ¿no? O 8 gigas, como quieras llamarlo. Normalmente dice 8 de 4 gigas, se dice, ¿no? Entonces que tú sabes que si te has comprado de 8 gigas, debes de multiplicar, ¿verdad? El 8 por 1024, ¿sí? Muy bien. Si ya estás comprado 8 gigas, de repente un USB de 8 gigas, tienes tú para almacenar dentro de tu USB 8192 megabyte, MB, ¿qué quiere decir? Ya, entonces cada uno de estas nomenclaturas
debes recordar. Ahorita vamos a entrar a la segunda parte, práctica para un poquito para que te des cuenta de eso, ¿ya? Cómo poder diferenciar cada uno de ellos, cuánto vale cada uno de repente más que el otro. Ahorita vamos a entrar a la segunda parte. Ahorita estamos hablando de repente, te preguntas, profesor, ¿qué tal? Más o menos, ¿no? Porque de repente no podrás de repente dominar lo que es terabyte, gigabyte, profesor. Mejor con la práctica ahorita te vas a dar cuenta cómo lo vamos a hacer en símbolo, es decir, en práctica para que te des cuenta cómo vamos a poder representar cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces hemos dicho por hasta ahí, hay diferentes tipos de almacenamiento, USB, disco duro, entre otros. Y también hemos visto ahí algo muy importante, lo que es la nube virtual, lo que acaba de mencionar dentro de ello, ¿no? Hemos dicho que estos dispositivos de almacenamiento, ya sea un USB dentro de ellos, cada uno tiene un peso. Ya normalmente los USB tienen cuando de 4 GB, 5 GB, bueno, en infinidad de almacenamiento. Lo mismo un CD o un DVD también vale 4.5 GB también, entonces hay que tener en cuenta. Pero ahora te preguntarás, profesor, yo tengo un archivo y quiero de repente grabar de repente en USB. ¿Entrará o no entrará? Muy bien, es lo que hoy día también vamos a ver. Muy bien, dentro de estos dispositivos electrónicos, ahora existen los discos duros externos. ¿Qué quiere decir? Dispositivos móviles, es decir, como un USB, se puede decir para que me entienda, un USB, pero que almacena bastante información. Normalmente los discos duros salen de 1 TB. Y te preguntas, ¿terabyte o TB? ¿Y de qué cosa es? Mira, ve, 1 TB dice que vale, la última parte, 1024 GB. En total es un dispositivo grande para que tú puedas almacenar información, ¿sí? Dice, vale 1024 GB, dice, para que tú completes tu disco duro, vas a necesitar infinidad, mejor dicho, ¿no? De archivos para que pudieras tú llenar de repente este disco duro externo, ¿no? Es como un tipo USB, se puede decir, donde tú puedes almacenar información grande, ¿no? Muy bien, cada uno. También tenemos los USB, ¿sí? Que son los más conocidos, donde podemos almacenar diferentes fotos, entre otros, y muy bien. Y acá hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, la nube virtual o nube de almacenamiento, ¿no? Ahora en la actualidad, de repente cuando tú quieres enviar una actividad, ya no usas de repente un USB, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahora que estamos en el mundo de la virtualidad? Tú lo envías por WhatsApp, ¿no? Tú lo envías por WhatsApp, allá muy bien. Ojo, el WhatsApp tiene para almacenar en el mismo programa hasta 2 GB, ¿ya? Hasta 2 GB de almacenamiento, ¿sí? Donde tú puedes tenerlo en cuenta y eso de manera automáticamente lo vas a tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Cada una de estas nubes de almacenamiento, como puedes observar, ¿ya? Cada uno de este almacenamiento de la nube que tú puedes observar son empresas grandes, donde mediante una cuenta tú puedes almacenar información, ¿sí? Cada uno de ellos. Ejemplo, el Google Drive, que de repente es el más usado, normalmente te da de manera gratis 15 GB para almacenar información. De repente el OneDrive, que dice acá uno azulito, OneDrive tiene para almacenar 5 GB de forma gratuita, que es normalmente con Hotmail, ¿no? O iCloud, que también es parte de Apple, ¿sí? También tiene esta nubecita que puedes observar, medio plateado. También tiene para almacenar cierta información que te da primero de forma gratuita y así tú puedes usarlo, ¿no? Dentro de ello y almacenarlo cada vez, ¿no? Ni bien. Todo ello conforma todos ellos son nube virtual, ya no quiere decir que uno solamente es nube, no. Nube virtual o el cloud computing o computador en la nube quiere decir haya un lugar en el espacio, en el internet, donde tú puedes almacenar información. Y cada uno de ellos, profesor, ¿y cuál de ellos? Eso va a depender también, uno, de tu computadora
y donde te encuentres también, ¿no? Siempre en el nivel de Perú, siempre el más común es guardarlo en tu Gmail, ¿no? O que pertenece a parte de esta nube de Google Drive. ¿Hasta ahí alguna consulta antes de continuar? De repente, para entrar a la parte práctica. Profesor, una Sí. consulta. ¿Cuáles son comerciales? ¿Cuáles son gratis? Ah, ya, muy bien. Ah, esa es buena consulta, como dicen. Profesor, ¿cuál será gratis de repente, no? Muy bien. Ojo, hay que tener en cuenta, vamos a señalar algunos. Todas las que ves ahí, ya todas las que ves ahí, tienen los dos. Es decir, gratis y tiene de forma pagada. Es decir, el medio que es el Google Drive es de forma gratis. Te da 15 gigas de almacenamiento. No, hasta ahí el tope. Allá, si tú estás almacenando, supongamos, ¿no? Y llegas a 15 gigas, tú vas a querer más almacenamiento, ¿no? Es lo clásico, tú vas a querer más almacenamiento. Ahí es donde la empresa te dice, ah, ya, tú quieres más almacenamiento, ya, muy bien, pero debes hacer un previo pago, te dice. Ah, ya. Lo mismo también. Las otras empresas también son, de repente, son gratuitas hasta cierto límite y si tú quieres seguir ampliando más almacenamiento, tú debes hacer un pago. Lo mismo, entonces todos los almacenamientos de la nube tienen cierto, mejor dicho, manera gratuita para que llame a los usuarios, es decir, a las personas, ¿no? Para que tú almacenes. Y poco a poco ve que estás lleno ya todo tu almacenamiento, te sale un pequeño, ¿no? Deseas de repente ampliar tu almacenamiento. Si tú estás de acuerdo, haces un pequeño pago de repente con tu tarjeta de crédito y muy bien, ¿no? Te da un almacenamiento más grande. Ya, muy bien, ¿no? En total, cada uno de ellos. Entonces, ahí está la respuesta. Si bien cada uno de ellos tiene su forma gratuita, pero limitada, ¿no? En total, de forma limitada, entonces, para poder utilizarlo, ¿no? ¿Sí? Dentro de cada uno de ellos. Pero el clásico siempre es el Gmail, de repente, ¿no? O el Hotmail, que pertenece a la empresa, de repente OneDrive, está solito OneDrive, que viene, ¿no? O siempre acá en el nivel de Perú tenemos dos, el más común, el Gmail, que es el Google Drive, que puede ser ver en medio, o el OneDrive, esta nubecita, color blanco, que es el OneDrive, que esos son los más populares a nivel de Perú. Aunque también existe el iCloud, que también es parte de lo que tienen computadora, el Mac OS, o ¿verdad? Parte de Apple, de lo que es de la manzanita mordida, ahí está ese, también tiene su propio tipo de almacenamiento también, ¿no? Cada uno de ellos tiene su forma corporativa. Profesor, el Dropbox también, sí, si tú entras a internet, te registras, te da cierto almacenamiento y también igual, ¿no? De manera limitada. Tú también sigues almacenando. Es como un tipo, de repente, te puede decir un poco tipo correo, donde tú puedes almacenar, ¿no? Y desde cualquier parte del mundo, tú ingresas como usuario, con contraseña, como si fuera tu correo, y lo descargas tu archivo, ¿no? Así va. Ya, cada uno de ellos. Muy bien, por eso que y tenemos los discos flexibles. Bueno, ahora no se utiliza los disquetes, pero igual estamos acá para mostrarle que anteriormente se usaba, ¿no? Los discos duros, si bien ya no es muy común, salvo que se compres, ¿no? Un tipo de video, entre otros, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es nuestra actividad? Dice, menciona dos almacenamientos en la nube, ¿correcto? Dos almacenamientos en la nube, como puedes observar. Ahí está. Muy bien. Dice, ¿cuánto vale un gigabyte? Muy bien. Hemos visto dentro de esta nomenclatura cuánto vale un gigabyte, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuánto es su equivalencia? Y la tercera pregunta dice, ¿cuánto vale un terabyte? Dice lo que es TV. Ahí está su equivalencia. Nada más lo único que vas a es que tener y poder desarrollarlo estas preguntas que son necesarias. ¿Sí? Hasta ahí alguna consulta mientras vamos tomando nuestra evidencia de la clase de día. Profesor, yo tengo una consulta A ver. sobre sobre las nubes. O sea, me quedó la duda de que cómo saber cómo ya llegué a un límite o Allá. que ya está casi lleno Muy bien. la Sí, muy bien. nube. Correcto. Muy bien. Eso vamos a ver. Uno.
¿Cuál es lo primero, lo más fácil? Que la misma empresa siempre te, al mismo, te reporta, te dice de repente, no, Ariana, te dice, te queda 2 gigas. Primero, el primer básico es que te dice, Ariana, queda 1 giga, si te dan 15 gigas, ejemplo, ¿no? Y te dice, Ariana, te queda de repente solamente 2 gigas o de repente tanto almacenamiento. Si deseas, puedes ampliar y te da un enlace para que tú compres más almacenamiento. Ese es primero lo clásico, que siempre la empresa te manda. Ah, ya, muy bien, ¿no? Ese es siempre el clásico. Ahora vamos a ver también de forma manual. ¿Correcto? Ahorita de repente vamos a hacer, ya, vamos a hacer un ejemplo con ello. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Usted dice acá en la pregunta, menciona 2 almacenamientos en la nube. Correcto. También los discos compactos, los discos flexibles y la nube de almacenamiento son, Ah, ya. son almacenamientos, ¿no? Los 3, Ajá. las 3 Pero figuras que sí, toma. Así. muy bien. Acá te dice, mira, almacenamiento, muy bien. Pero acá te detalla, dice, en la nube. En la Ah, nube. entonces la primera. Esta, Ujú. a esta se refiere. Exacto, muy bien. Ah, Entonces ya. hay que Pero las diferenciar. otras también, las otras son Claro, almacenamiento, pero sí, no son son. nubes. No. Exacto, muy bien, Ya, ¿no? eso es, Ajá. ya. El otro son almacenamiento electrónico, es decir, ¿no? Táctil, ya se Ah, puede, ¿no? Ajá. almacenamientos electrónicos. Ah, ya. Claro, pues, ¿no? Y mientras estos son en la nube, es decir, mediante un usuario, tú puedes ver, de repente, ¿no? Tener una cuenta de forma gratuita, limitada, y si quieres ampliar, de repente, pues, y es lo que dijo tu compañera adelante, muy bien, ¿no? Dentro de ello, Sí. profesor, y si me pide de repente, ¿cómo voy a ver? Uno, primero la empresa te informa, siempre te informan diciendo, porque ellos van a querer que tú te registres, se puede decir, ¿no? Que decir, te registres, muy bien. ¿Sí? Vamos a ver, tomando nuestra evidencia día 29, 3. Muy bien. De repente alguna, muy bien. A ver, vamos a seguir. Vamos a pasar a ver ahora algo muy importante. Muy bien.